mañanas, días, tardes. Vamos a continuar nuestro tema de JDBC con un patrón que se llama patrón DAO. Este patrón DAO, pues el acronismo en inglés es Data Access Object, acceso de datos. Como introducción, pues como hemos venido viendo y argumentando en nuestra asignatura, cuando se ha establecido la necesidad imperiosa de usar bases de datos, porque todos los programas que desarrollemos van a necesitar de un acceso a fuentes de datos. Entonces, al necesitar un acceso a fuentes de datos, esto nos obliga a tener que utilizar las bases de datos. Hay diferentes tipos de bases de datos. Hay bases de datos relacionales, bases de datos no relacionales, bases de datos de red, bases de datos de estrella, pues según la configuración ya eso se mirará en su asignatura de bases de datos. Eh, Cuando se tiene el acceso a una sola fuente, pues no se tiene problema para acceder a los datos, porque pues va a ser una sola conexión, una sola forma de solicitar los datos y nada más vamos a tener que implementar algún tipo de modificación de formato o algo que ese tipo de fuente o base de datos nos solicite. Pero cuando hay más de una fuente de datos o cuando aún quede una sola fuente, pero esta fuente tenga que formatearse algunos datos o se tenga que, por obligación, que refactorizar algunos datos, entonces es necesario utilizar el patrón DAO. ¿Para qué se utiliza el patrón DAO? Pues para no tener que refactorizar gran parte del código. Y entonces ahí utilizamos el patrón DAO. Porque como vamos a ver, el patrón DAO encapsula parte de la lógica de acceso a las fuentes de datos. También para que en nuestro estudio vamos a suponer que se tienen dos fuentes de datos. Las fuentes de datos que vamos nosotros a suponer son MySQL y el database de Oracle. El MySQL pues lo tenemos instalado y el database de Oracle vamos a suponer que lo tenemos instalado. Las pruebas pues se harán en el servidor que tenemos instalado, que es MySQL. Como les he venido diciendo, en el video anterior vimos las sentencias SQL. Esas sentencias SQL son muy similares, tanto para el MySQL como para el Oracle Database. Si tuviéramos, por ejemplo, un Microsoft SQL Server, también las sentencias SQL que vimos en el video anterior nos van a servir. Cambian, pero es muy poco. La estructura es la misma. ¿Qué es el patrón DAO? El patrón DAO es un patrón que permite, como ya lo hemos venido diciendo, separar la lógica de acceso a datos de los objetos de negocio, de tal forma que el DAO encapsula toda la lógica de acceso de datos al resto de la aplicación. El DAO es un componente de software que suministra una interfaz común entre la aplicación y uno o más dispositivos de almacenamiento de datos, tales como una base de datos. Aquí vemos el ejemplo del patrón, el patrón DAO en el ejemplo que vamos a utilizar. Tenemos una clase City, que es nuestra clase Pojo. Tenemos la main DAO, que es mi clase cliente, y tenemos la interfase y las clases que lo implementan. Aquí, como vemos, tenemos CLISI, que es la clase con atributos y métodos de acceso de tipo privado y con métodos de acceso públicos, que va a representar la tabla en la base de datos. A esto en la literatura lo que llamarían como un POJO, o es un business object, un objeto de negocio.
También tenemos nuestra interfase con los métodos necesarios para hacer la implementación solicitada. Por lo general lo que se hace es un CRUD. Si ya por necesidades del negocio se pide algo más que el CRUD, pues aquí en la interface se contrata, se pide el contrato, se solicita. Vemos que se llama interfase DAO. Y vemos los métodos que va a implementar. Insertar ciudad, listar todas las ciudades, obtener una ciudad, actualizar una ciudad y eliminar una ciudad. Ahora tenemos las clases que van a implementar esa interfase. Entonces es una clase que va a esta primera de arriba se llama implementación DAO MySQL y es una clase que va a implementar la interfaz para hacer conexiones al servidor de base de datos MySQL. La segunda es, este es el servidor que tenemos instalado. La segunda es una clase que va a implementar la interfase, la interface, pero va a ser la implementación DAO Oracle, es decir, que va a ser cuando necesitemos instalar o cuando necesitemos comunicarnos o gestionar una base de datos Oracle, esta sería la clase que utilizaríamos. Vemos que pues tiene, como implementa la interfase, pues tiene los métodos que tiene la interfase, como insertar, insertar ciudad, que le ingresa a una ciudad, listar todas las ciudades, que retorna una array list de ciudades, obtener una ciudad con el ID, entonces como parámetro le llega el ID, que es de tipo integer, y retorna una ciudad. Ahora actualizar una ciudad, como parámetro le llega una ciudad, eliminar una ciudad, como parámetro le llega el ID. Y tenemos por último la clase cliente, que tiene el método main y pues es la clase que vaya a solicitar los servicios, la clase que va a usar los servicios. Teniendo eso, entonces vamos a mirar el proyecto DAO en el IDE de Eclipse. Bueno, aquí tenemos nuestro IDE favorito ya cargado. Vamos a mirar las clases. El primero que vamos a mirar sería la interfase. Entonces esta sería mi interfaz. Si observamos, entonces aquí tenemos que tiene los métodos insertar ciudad, llega una city y internamente pues ya la clase que lo vaya a implementar lo implementa. Tenemos estas gestores de excepción porque tiene una SQL exception, entonces pues aquí en la misma método vamos a indicarle que gestione ese SQL exception. Y tenemos los otros métodos. El array, que este método se llama listar todas las ciudades y retorna un array list de cities. Tenemos el método obtener una ciudad con el ID, el cual como parámetro le llega el ID y retorna una ciudad. También gestiona la excepción SQL exception. Otro método es actualizar ciudad, que le llega una ciudad, la llamamos ciudad modificada, no retorna nada. El último método que tenemos es eliminar ciudad, que le llega pues el ID. Ya tenemos la interfase DAO. Entonces la interface DAO. Fíjense, vemos que esta es la interface DAO. Ahora vamos a mirar la clase City, que es nuestro objeto de negocios. Esta pues va muy ligada a la clase en la tabla de MySQL. Vemos que tiene los atributos que tiene nuestra tabla en la base de datos con el mismo tipo de dato o el tipo de dato que sea
correspondiente en Java. Tenemos los constructores que se estimen convenientes. Podemos tenerlo un constructor sin parámetros y un constructor pues con los parámetros que se necesiten. Y por último tenemos los métodos de acceso, como podemos ver, los métodos get y set para cada uno de los atributos. No hay más nada aquí. A esto es lo que llamamos una clase POJO. Ahora ya tenemos nuestro objeto de negocios, que es la clase City, que acabamos de ver. Tenemos nuestra interfase. Ahora vamos a mirar la implementación. Esta clase de implementación, entonces, como podemos ver, esta es la implementación DAO MySQL, que es la base de datos que tenemos instalada. Implementa la interfase DAO. La interfase DAO la voy a mirar nuevamente. Pues tenemos estos 5 métodos y como sabemos, al implementar esta interfase, aquí en mi implementación DAO MySQL, cuando implemento esta interfase, estoy obligado a implementar esos métodos. Por eso entonces aquí me dice override. Y aquí tenemos los 5 métodos que tenemos en mi interfaz. Tenemos insertar ciudad. Vamos a mirar los métodos. Listar todas las ciudades. Obtener una ciudad con el ID. Actualizar ciudad. Y por último, eliminar ciudad. Serían los 5 métodos que por obligación tengo que implementar por tener implementada la interfase DAO. Ahora vamos a mirar el primer método que nos dice insertar una ciudad. Este insertar una ciudad, entonces me llega una ciudad como atributo. Esa sería la ciudad que yo quiero agregar a mi registro de datos, de mi base de datos. Y mi instrucción SQL sería la siguiente. Fijémonos que aquí vamos a utilizar las sentencias SQL que vimos en el video anterior. Entonces sería insert into, el nombre de la tabla, dentro de paréntesis le coloco las columnas de las cuales voy a tener datos, y aquí dentro luego sigue values, y dentro de paréntesis esta, como va a ser una eh, consulta preparada, entonces coloco signos de interrogación para los datos que aún no conozco acá. Esa sería mi sentencia SQL. Si yo conociera estos datos, pues lo que hago es agrego el dato como tal, ya sea tipo entero, fecha, moneda, carácter. Aquí, como no conozco el dato todavía, aunque el dato me llega aquí por el city, pero pues no lo conozco acá para la sentencia, vamos a utilizar así. Luego lo que hacemos es obtener la conexión. Creé un método llamado obtener conexión. Voy a ir a mirarlo. Está aquí al final de mi clase. Fijémonos que es de tipo privado. Pues porque nada más desde esta clase podemos tener acceso a él. Me retorna un objeto de tipo conexión y lo llamo obtener conexión. Lo único que hago es pues declarar el driver y obtener la conexión con la clase driver manager de getConnection. Y si nos fijamos aquí, la URL de conexión es la que hemos venido utilizando en las últimas sesiones. Entonces este objeto va y obtiene la conexión. Si todo esto sale bien, obtiene la conexión. Si aquí hay algún error aquí en el driver, pues me va a salir acá gestionando esta excepción class no foundation y me va a mostrar este print stakes del error. Si hay algún error aquí ya en la obtención de la conexión, me va a cachear esa excepción, este try catch, entonces me va a cachear esta excepción acá y aquí me va a hacer este print trace. Si todo sale bien,
aquí va a generar y va a crear la conexión y aquí la va a retornar. Este sería el método obtener conexión, que lo vamos a necesitar mucho en esta clase. Estamos mirando la implementación DAO. Entonces aquí ya miramos la sentencia SQL y la obtención de la conexión. Ahora, como esta es una sentencia SQL que preparada, entonces el statement ya no es un statement normal, sino un prepared statement. Este prepared statement, entonces, yo lo creo cogiendo mi conexión y con el método prepare statement. Y a ese prepare statement le envío como parámetro o atributo la sentencia SQL que quiero utilizar. Dentro de la sentencia SQL, como vemos, hay unos interrogantes. Cada uno de estos interrogantes va a tener un número. Aquí en esta comienza desde el 1. Entonces, como vemos acá, tenemos 5 interrogantes. 1, 2, 3, 4 y 5. Esos 5 interrogantes entonces van a ser del 1 al 5. Y en mi base de datos, pues yo conozco el tipo de dato que va a tener. Entonces yo sé, por ejemplo, que el 1, si es el ID, que le digo que va a coger el ID de la ciudad que llega, ¿cierto? Entonces, ese 1 va a ser el ID de esa ciudad y yo lo voy a configurar en la sentencia preparada como un set int, set integer. Cojo el 1 para indicar que es acá en esta interrogante y le digo que coja y envíe el getID. Aquí entonces para la siguiente le digo que es un 2, que sería aquí mi sentencia preparada para este 2 que estoy señalando acá, y como es un dato de tipo string, pues le digo setString. ¿Y de dónde voy a coger ese dato? De la ciudad que me llega como atributo getName, y así sucesivamente para todos los atributos de mi ciudad que necesite acá para insertarlos en la sentencia preparada. Una vez que ya tenga todos los atributos configurados, entonces lo único que me resta es pues ejecutar la sentencia. Y como esta es una sentencia de tipo que me va a hacer algún tipo de modificación o cambio en nuestra base de datos, entonces es un execute update. Ejecuto la sentencia SQL con los datos, luego cierro la conexión. Y esta sería mi insertar ciudad. Ahora vamos entonces a mirar cómo ejecuto este método insertar ciudad. Para ello entonces voy a mirar la otra clase que vimos en la presentación, la clase que tiene el método principal, main.dao. Para este main.dao entonces aquí yo tengo ya preparada mi clase. Lo que hice fue crear una variable de tipo interface.dao. Esta es la interfase como tal, la llamé DAO. Y como vemos en mi parte estática de la referencia, pues ya tengo la interface, y ya en la parte dinámica de la referencia le digo de qué tipo de implementación es que va a utilizar. Y creo, por ejemplo, aquí una variable de tipo ciudad, la cual pues la creé con unos datos por defecto para que esté distancia, y tengo para mi lista de ciudades pues una array list de ciudades. Como ven, todavía no se ha instanciado.
Entonces vamos a mirar el primer ejemplo, que es guardar una ciudad, insertar la ciudad. Entonces tengo aquí ya el objeto y le voy a dar para poderlo guardar. Pero antes, para poder ver cómo la tenemos, voy a mirar, voy a entrar en mi base de datos. Este es mi MySQL Workbench y voy a generar esta ciudad. Voy a generar esta consulta que sea mayor que el 4080. Como vemos aquí, el último que creé es el 4091 Tintal Kennedy 5666. Vamos a crearlo. Entonces, por ejemplo, lo voy a cambiar aquí, que no diga Tintal, sino por ejemplo que diga Carvajal. Carvajal 45. Y aquí en lugar de Kennedy, que diga por ejemplo eh, Bosa. Bosa 67. Y le cambiamos aquí los números, que no sean estos números, sino estos números de población. Entonces aquí tenemos, fijémonos que el ID lo mando como un 0 porque como la base de datos tiene un autogenerado, este número no lo va a utilizar. Me va a crear con este nombre, este country code, este distrito y esta población. Entonces creo la ciudad y ahora con esta ciudad ya creado con estos datos le digo a mi DAO, que es mi implementación DAO de MySQL, insertar ciudad y le envío la ciudad. Esto me llevaría a la implementación DAO MySQL, insertar ciudad y le envío esa ciudad. Y ya es el método que acabamos de analizar. Voy a ejecutar. Ya se ejecutó. Y ahora voy a mirar mi base de datos. Como ven, véalo, aquí está la última que agregamos. El registro 4100, Carvajal 45, Bosa 67 y 77777 de la población. Como vemos que entonces el método insertar funciona correctamente. Ahora vamos a volver a la clase de implementación DAO y vamos a mirar el método listar todas las ciudades. Entonces en este método se instancia un array list de ciudades que va a ser reconocido localmente en este método. Este método, al ser instanciado acá, pues nada más va a ser reconocido en el método. Un array list. Obtengo la conexión, ya vimos cómo se obtiene la conexión. Y en esta, pues sí necesito un statement. Entonces, instancio el statement utilizando la conexión con el método createStatement. Y luego entonces lo único que le digo es utilizo una sentencia SQL para que el statement me ejecute este query. Y como este es un query, entonces esta instrucción, este método, retorna un result set, que sería este result set que tenemos acá. Entonces, lo que hace es que se ejecuta esta sentencia, como esta sentencia retorna un result set, lo creo un result set, lo instancio acá en esta línea para que se me guarde aquí en este result set. Y ya con este result set entonces voy a obtener el array list, que es lo que yo necesito retornar en este método.
Entonces, aquí, entonces para iterar algo que tiene muchos datos, pues utilizo una instrucción de tipo ciclo. Para este caso utilizo el while. Aquí le digo while result set next. Con esto él va mirando el siguiente, hasta cuando ya no encuentre más datos, más registros. Y ahora bien, instancio una nueva ciudad, fíjense aquí, instancio una nueva ciudad dentro del while. Es decir, que cada vez que este result set se ejecuta, se va a crear una nueva ciudad. Y esta nueva ciudad van a ser con los datos del result set. Como el primero es de tipo entero, entonces acuerden que aquí comienza con 1, no con 0. Entonces le digo get integer 1. ¿Ya? Aquí estoy cogiendo el ID. Get string, get integer 2. Perdón, get string 2. El tercero es un dato de tipo string, entonces result set punto get string 3 para crear la ciudad. Y pues así, si tuviera 7, 8, 10 campos, lo haría. En este caso, como son 5 campos, pues cojo los 5 campos. Una vez que tengo ya pasados los datos del result set a mi ciudad auxiliar, miren, creo una nueva ciudad que la llamamos ciudad auxiliar. A mi ciudad auxiliar, ya en esta instrucción, en las líneas 50, lo que hago es que cojo mi lista de ciudades, que es el array list, que voy a retornar en este método, y le agrego la ciudad. Y así entonces lo hago por las 4000 y pico de ciudades que tiene el, la base de datos en la tabla cities. Ya una vez que hago esto, pues cierro la conexión y retorno la lista de ciudades, que es lo que me pide el método. Aquí, un array list de ciudades. Y este sería el listar todas las ciudades. Vamos a probarlo. Entonces, listar todas las ciudades. Para esto necesito activar también aquí abajo entonces fijémonos que en mi main solamente tengo activo a mi clase DAO, al método listar todas las ciudades, que fue el que acabamos de analizar, que me retorna un array de list, un array list de ciudades, y esta parte de acá que me va a mostrar el array list. No tengo nada más activo ahí. Voy a ejecutarlo. Como ven, me generó, inclusive pues aquí vemos el último registro, que fue el que agregamos. Y ese sería pues para el método listar todas las ciudades. Voy a entonces a comentariar lo que no necesito acá, para mirar el siguiente método del CRUD, que es consultar por ID. Entonces el método se llama obtener una ciudad con el ID, se envía un ID, digamos el ID 737, y ese ID 737 lo va a guardar aquí en esta ciudad. Acordémonos que esa ciudad pues es esta ciudad que tengo acá. Ahí va a guardar esa ciudad que me retorna este método. Y aquí voy a mostrar unos pocos datos de la ciudad. Tengo el nombre y el distrito, creo. Y el country code. El nombre, el ID, el nombre y el country code. Que sería lo que estaría mostrando acá. Y eso sería todo. Entonces vamos a darle a mirar el método obtener una ciudad con el ID. Me devuelvo aquí a mi implementación DAO.
obtener una ciudad con el ID sería este el método. Me llega el ID de la ciudad como atributo. La consulta SQL que hay que indicarle es select asterisco from city where ID igual y le concateno el ID que me llega. Esa es la instrucción SQL que voy a utilizar. Se tiene una ciudad, pues toca retornar una ciudad y el result set porque pues como vamos a hacer una consulta, la sentencia de consulta retorna un result set. Bueno, ahora aquí miremos en la línea 64 la conexión, pues obtener la conexión, ya el método que conocemos, que hemos visto. Create statement, pues de la conexión, creo el statement porque pues esta es una sentencia de tipo query que voy a utilizar. Y aquí entonces ya le digo que al statement me ejecute el query y le envío como atributo la sentencia SQL. La sentencia SQL dice select asterisco from city where ID igual a 737. Y eso, lo que haga este método, este query, me lo va a guardar en este result set. Y aquí ya pues voy a guardar en la ciudad que voy a retornar los datos del result set. Entonces le digo, la ciudad que voy a retornar, set ID, configuro el ID, entonces lo que tiene el result set y le digo get, como es un entero, int 1, que es el campo 1, según los campos que se generen aquí en esta instrucción o sentencia SQL. Como son todos los campos, son 5 los campos que está generando. 5 los campos, ¿por qué? Porque el city tiene estos 5 campos. 1, 2, 3, 4 y 5. El primero es ID, segundo es name, el tercero es country code, el cuarto es district y el quinto es population. Y entonces esos son los campos que se miran aquí en instrucciones SQL. Entonces el primero de tipo integer coge y es el primero. Lo mismo se hace para el set name de la ciudad. Entonces del result set cojo el campo 2, que es un string. Y aquí se está configurando el name. Aquí estaríamos configurando el country code, el district y el population. Una vez que se tengan configurados toda la ciudad que voy a retornar, pues se cierra la conexión y retorno la ciudad. Y ese sería el campo obtener una ciudad con el ID. Vamos a ejecutarlo, pero antes pues miremos acá. From where ID igual a 737, que es el ejemplo que estamos generando. Perdón, igual a 737. Ahora sí. Kimberly South Non Cape. Vamos a ejecutar la sentencia. Me devuelvo aquí a la clase que implementa o hace uso del patrón DAO y le digo que se ejecute. En este caso se va a ejecutar el consultar, el obtener una ciudad con el ID. Consulta código Kimberly SAP. Ahí está la ciudad consultada. Tenemos los otros métodos, pues el método que sigue es actualizar una ciudad y eliminar una ciudad.
Entonces, por ejemplo, en el método actualizar una ciudad, entonces tengo aquí el método. Me llega una ciudad como atributo. Lo que hago es esta instrucción SQL con los datos de la ciudad que me llega como atributo. La preparo y luego aquí, al igual que las otras, obtengo la conexión, creo la sentencia con la conexión y luego entonces ejecuto la sentencia, el statement, ejecuto el statement con execute update. Por lo que esta me va a hacer una modificación en la base de datos, ¿no? Va a ser una actualización de una ciudad. Y a ese execute update le envío la sentencia SQL que tenía preparado aquí con anterioridad, con los datos que me llegaban de esta ciudad modificada en el atributo. Una vez que haga la sentencia, pues cierro la conexión y aquí como no hay que retornar nada, o si quisiéramos retornar algo, pues sería por ejemplo el número de filas afectadas, si fuera algún retorno. Ahora vamos a mirar esta en la base de datos, aquí en el cliente que las está utilizando. Actualizar una ciudad, entonces vamos a actualizar una ciudad, supongamos el registro que vamos a actualizar es el 4095 para este caso. Como yo ya hice el ejemplo, debo de tener con esos mismos datos ahí actualizados. Voy a decirle que me haga igual a 4095, que me lo muestre. Entonces lo tenemos aquí, dice Tintal 2, Bra, Kennedy 2. Entonces vamos a cambiarle estos datos y pues que no sea por ejemplo Tintal 2, sino Tintal 687. Kennedy 687. ¿Cierto? Este como es un dato que va relacionado con con la ciudad, por eso se llama country code, este no lo podemos modificar acá. A no ser que modificamos directamente todo el country code, pero lo dejamos ahí así. Y este también lo podemos modificar, digamos que tenía estos 3 pongámosle que tenga puros unos. Entonces, con esta modificación, el city con ID 4095 me va a quedar con estos datos ahora. Vamos a verlo nuevamente cómo está. Ejecutar la sentencia como lo tenemos en este momento. Tintal 2, Kennedy 2 y ahora voy a ejecutar la sentencia en mi código Java. Y voy a ejecutar aquí ahora en mi base de datos. Como vemos, efectivamente hizo los cambios que le indicamos. Hizo la actualización. Y ahora pues nos queda el método eliminar ciudad. Vamos a eliminar esa misma ciudad que tenemos actualizada. Entonces le vamos a decir que volvemos a mi main. Ya tenemos eliminar, ahora eliminar la ciudad. Para eliminar la ciudad pues llamo al método eliminar ciudad. Voy a ir al método y le envío el ID de la ciudad que quiero eliminar. Entonces voy a ir a la clase que implementa el DAO y al método eliminar ciudad. Vemos que me llega el ID, la instrucción SQL, delete from city, where ID y le concateno el ID que me llega como parámetro. La instrucción pues obtener la conexión y con la conexión creo el statement y ya con el statement pues ejecuto el update, el método execute update y a ese método le envío como atributo la sentencia SQL. Con esto me eliminaría
el registro con el ID que me llegue como atributo. Vuelvo al main. Vamos a decirle que me elimine este, que es el que hemos venido manejando, 737. Te voy a decirle que dado eliminar el, voy a eliminarle aquí a ver cuál, el 4095. Digamos que no elimine este 4095, que es el que venimos trabajando. Entonces cuando yo le vaya a buscar, aquí ya no le va a mostrar. Voy a decirle que mayores que el 4085, y voy a ejecutar esta sentencia aquí en mi base de datos. Como pueden ver, aquí tenemos 4085, los mayores que 4085. Vamos a decirle que me elimine, por ejemplo, este registro, el 4098. Vengo a eliminar el registro 4098. Este es el ID. Lo ejecuto. Listo. Vuelvo a mi base de datos para verificar. Aquí pues está el 4098. Si ejecuto nuevamente esta sentencia, como ven, no está. Salta del 97 al 99. Y ahí pues efectivamente ya se muestra cómo se implementan y cómo un cliente los utiliza, los métodos DAO de el patrón. Esto es todo. Cualquier duda o inquietud quedó al pendiente.